En contextos, y el tema de la semana es la despenalización del aborto, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto, no legalizarlo. Creo que es muy importante que entendamos exactamente la diferencia. Y creo que para arrancar este tema de la semana y presentarles primero a nuestros invitados, es importante que se sienten este precedente. Pero bueno, recibo con muchísimo gusto a Laura Hernández Esquivel, psicóloga con maestría en terapia familiar y de pareja y maestría en educación con campo de diseño curricular, colaboradora de Acompañantes Laguna, colectiva que acompaña a mujeres en situación de aborto desde 2016, directora académica de INCIDE-FEM. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Laura, un gusto tenerte aquí. Un gusto nuevamente estar aquí contigo y con todos ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Está con nosotros también Monseñor José Luis Escamilla, vicario general y vocero de la Diócesis de Torreón. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Monseñor. Gracias, igualmente. Y entonces, les decía, vamos a escuchar esta introducción que tiene que ver con la diferencia entre despenalización y legalización. Vamos a escuchar a Carlos Arredondo Cibaja. Esta semana se ha registrado uno de los más interesantes debates que haya protagonizado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el relativo a la despenalización absoluta del aborto a partir de una acción de inconstitucionalidad enderezada contra los artículos del Código Penal de Coahuila que tipificaban el aborto como delito en cualquier circunstancia. Más allá de lo evidente que se ha repetido mucho en las últimas horas, conviene poner el acento en un aspecto de esta sentencia del máximo Tribunal Constitucional de nuestro país. Se trata de una decisión que no ha zanjado el debate entre los extremos de esta discusión. De un lado, la idea de que en el momento mismo en que un espermatozoide y un óvulo se unen, ya estamos en presencia de una persona, y del otro, la idea de que existe un espacio temporal que separa el momento de la concepción y el momento en que el conjunto celular que comienza a multiplicarse a partir de este primer hecho adquiere la categoría de persona y por tanto se vuelve sujeto de derechos. La Corte, con su fallo, se ha decantado por esta segunda opción y a partir de ella ha construido una ruta argumentativa que se sintetiza en una idea puntual. Es inconstitucional criminalizar el aborto de forma absoluta. Dicho en otras palabras, es contrario a la Constitución de nuestro país y a los tratados internacionales suscritos por México catalogar el aborto voluntario como un delito en cualquier circunstancia. Es importante destacar esto último para tener claro que el haber fallado en este sentido por parte de la Corte no ha convertido al aborto en un derecho. Y esto es así porque lo único que la Corte hizo fue borrar del Código Penal de Coahuila un artículo que imponía de 1 a 3 años de cárcel a la mujer que se practicara un aborto o a quien le hiciera abortar con su consentimiento. En lugar de este artículo, el 196 del Código Penal de nuestra entidad ha quedado un hueco, un vacío que deberá ser colmado con trabajo legislativo, y por ello es que ahora el balón está en la cancha del Congreso de Coahuila, cuyos integrantes, por cierto, mayoritariamente mujeres, deben desarrollar las nuevas fórmulas legales que en lo local serán establecidas para regular lo relativo al aborto a partir de los nuevos límites que ha establecido la Corte. Y para llegar a la construcción de las nuevas reglas, lo más útil será que el Congreso de nuestra entidad convoque a una discusión amplia y respetuosa en la cual necesariamente van a estar presentes los argumentos extremos con los que se defienden las posturas pro vida y pro elección, justamente por lo que decíamos al principio. El debate no ha sido zanjado por el fallo de la Corte, porque no puede ser zanjado por ninguna sentencia judicial. En este sentido, será útil que quienes defienden una y otra postura sean mucho más explícitos al asumir y reconocer que esta sentencia, igual que cualquier otra norma jurídica, no le impone conductas a nadie, sino solamente establece las reglas a partir de las cuales deben actuar las instituciones del Estado frente a una determinada conducta humana.
Para ser más explícitos, lo que este fallo de la Corte ha hecho es decirle a las instituciones del Estado de Coahuila: ustedes no pueden construir un caso criminal nunca más a partir de que una mujer o una persona gestante en cualquier circunstancia decida interrumpir el proceso de gestación. Y ese es el único elemento nuevo que tenemos. Lo que falta ahora es que, a partir de escuchar las posturas de uno y otro lado, el Congreso de Coahuila construya las nuevas reglas que eventualmente conviertan a el aborto en un derecho para quienes deseen ejercerlo. No le impone la obligación a nadie de abortar una norma como esta o un fallo como el que la Corte emitió el martes pasado. Y tenerlo eso muy claro será muy útil para que la discusión discurra por un terreno que termine construyendo la mejor legislación en beneficio de las personas que hasta el día de hoy han carecido de una protección jurídica para tomar una decisión que sin duda debe ser muy grave, pero que se criminalizaba hasta hoy sin más, y eso traía consecuencias indeseables, no solamente para esas personas, sino para toda la comunidad. Sí. Hasta aquí el comentario. Bien, pues esto es como para sentar el precedente de qué fue lo que se decidió y lo que sigue. Entonces, voy a empezar contigo, Laura, en esta conversación. Y después de lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué? Claro. Me gustó mucho la introducción que tuvieron, porque precisamente habla de lo que sucedió. Le agregaría también que se invalidó el artículo 198 y 199, donde habla de penalizar a médicos, médicas, personal de salud, parteras que apoyen a la interrupción del embarazo, y el 199, que habla de las causales en las que estaba permitida el aborto y que ahora se invalidan, y por lo tanto no es necesaria alguna causal. Lo que sigue para nosotras, para todas las mujeres, es esperar a que la Suprema Corte publique la sentencia para que nosotras podamos detectar con mucha especificidad, con mucho detalle, qué fue lo que proclamó. A partir de ahí se ratifica al gobierno del estado de Coahuila, que ya se pronunció, que acatará pues todas las recomendaciones de la Suprema Corte de la Justicia de Nación, y a partir de ahí, como lo decían en el audio, las condiciones se tendrán que generar pues precisamente para que las mujeres puedan vivir un aborto de una forma segura, no solo físicamente con los protocolos adecuados de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sino también de una forma segura a nivel psicológico. Otro paso importante para nosotras es la despenalización social en torno al aborto, es decir, la erradicación de todo estigma y de toda desinformación que haya en torno al tema. Porque si tú ahorita le dices a la población aborto, pues probablemente tengan en el imaginario un embrión o un feto de 8 meses con partes desmembradas a través de unos forceps, o en algunas instituciones más conservadoras inclusive pidiendo que no les maten. Entonces, claro que este imaginario y esta narrativa que tenemos construida como sociedad pues es muy impactante, es muy negativa, pero a mí me gustaría abordar precisamente que esa información que hemos recibido pues ha vulnerado nuestros derechos a recibir una educación sexual y una educación integral científica, y que para nosotras un siguiente paso importante en conjunto con los gobiernos es que se trabaje el tema desde la postura y perspectiva de salud pública, de justicia social, de derechos humanos y de autodeterminación para las mujeres. Si lo manejamos desde ese sentido, pues no tendría por qué ser tan polémico, pero entiendo por qué lo es. Bien, ¿cultural? ¿Un aspecto cultural, religioso, de costumbres, o por qué consideras que es así? Sí, la despenalización social tiene que ver con todas
los estigmas, los estereotipos, las ideas equivocadas que se tiene en torno al aborto. Por ejemplo, y precisamente para que esta narrativa negativa se haya construido, pues fue necesaria la intervención de todo sistema educativo, desde gobiernos que se pronunciaban en contra de derechos humanos, desde instituciones religiosas, desde una sociedad. Todo el mundo participó a la narrativa negativa en torno al aborto, pero que tiene como eje central precisamente el que a las mujeres, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido visto, no nada más en este tema, sino en todos, como un territorio, como algo cosificable, como algo a lo que pensamos todo mundo tiene derecho de decidir u opinar. Muy bien. Monseñor, ¿cuál es la postura de la diócesis, en este caso de Torreón, respecto al tema? Bueno, pues Marcela, buenos días. Buenos días, licenciada, al público que escucha. Pues sí, está claro que es algo polémico y la postura no es tanto de no solo de la diócesis, sino pues del episcopado mexicano, una vez que ya se hicieron las resoluciones que se consideraron pertinentes. Primero se hizo un escrito de parte de la Comisión Dimensión de Vida, de parte de la Iglesia, que lo considera la Suprema Corte de Justicia. Una vez que ya da el resultado, también ofrece un comunicado y pues el título del comunicado nos ubica. Precisamente es a favor de la mujer y de la vida. Conscientes de que sí es un tema polémico y especialmente las mujeres se enfrentan estos problemas, pero también el estatuto jurídico del concebido no nacido son un complejo con aristas muy diversas, antropológicas, científicas, filosóficas, éticas. Dicen los obispos que no es posible reducir a una resolución en un asunto judicial. Entonces, me parece que el título, repito, ubica la postura de la Iglesia a favor de la mujer. Sí, no se debe criminalizar una acción, pero no a costa de la vida. Y pues porque pues la vida siempre va a ser un don. El documento que mandan los obispos lo abren con ese texto de Jeremías. Antes de formarte en el seno materno ya te conocía. Antes de que salieras del seno ya te había consagrado. También nos hace referencia a un texto muy bonito, el Salmo 139, donde dice el salmista: te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente y mis huesos se te ocultaban. Cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra, mi embrión tus ojos lo veían. Entonces, sí, está de por medio el cuidado de la mujer, la protección de la mujer, pero también el cuidado del no nacido. Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar. Agradezco ya los comentarios que nos hacen llegar a través del WhatsApp de Noticieros GREM, 87 17 36 17 99. Hoy el tema es despenalización del aborto. Contextos.
Minutos estamos con el tema de la semana en contexto la despenalización del aborto. Y antes de irnos a la pausa comercial y en el inter de la misma, hablábamos como desde dónde se ha centrado la discusión. Y la discusión se ha centrado desde cuándo empieza la vida. Sí, y entonces hay criterios de los organismos de salud internacionales, la Organización Mundial de la Salud lo tiene, y seguramente habrá criterios desde el punto de vista ético-religioso. Entonces, Laura, ¿quisieras contarnos al respecto? Sí, claro que sí. Primero que nada, decirle al público que todas las personas estamos a favor de la vida. Y es un discurso que siempre hemos promovido desde los grupos defensores de derechos sexuales y reproductivos, y también que el mismo presidente ministro abordó. Todas las personas estamos a favor de la vida. Sin embargo, nosotras como grupos de derechos sexuales y reproductivos estamos a favor de la vida de las mujeres y de las personas que están in situ, ¿no? De ahí en más que nosotras no nada más promovamos derechos de las mujeres, sino también de las infancias y las niñas y los niños. Y para como tema de dónde empieza la vida o la vida, aunque hago énfasis en que a nosotras no nos gusta mucho detenernos en esto, podemos tomar en cuenta las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, donde habla precisamente que el aborto es una interrupción del embarazo antes de que el producto sea viable. Entonces, vuelvo a repetir, antes de que el producto sea viable. Y dictamina una semana 22 o un peso de 500 gramos. Si lo comparamos con los procesos de interrupción de embarazo en las ciudades de nuestro país donde está legalizado, pues esta es hasta la semana 12. Hay una gran diferencia. También desde el 2012, repito, desde el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó lo siguiente al respecto. 1. Solo cuando el cigoto fecundado se implanta en el útero de la mujer es viable que éste se desarrolle y sobreviva. Por tanto, hasta que esto no suceda, no se puede hablar de una persona en potencia, lo cual despoja al producto del derecho a la protección a la vida. 2. El derecho a la vida no es absoluto, sino que se otorga paulatinamente e incrementa conforme se va desarrollando el producto. 3. Cuando se aborda el tema del aborto, a quien se está protegiendo directamente es a la mujer. 4. El producto no es sujeto de los derechos que están contenidos en los tratados de derechos humanos, ya que en los trabajos preparatorios de los mismos nunca se presupone intención alguna de brindarle el estatus de persona. Esto conforme a los derechos humanos, conforme a investigadores, biólogos, pues nos hablan evidentemente de que una cosa es estar vivo y otra cosa es ser una persona. Monseñor, ¿cuál es la postura? Pues hubo un pensamiento por ahí muy tajante, pero muy claro, que dice: la vida inicia desde el principio de la concepción o no inicia nunca. Porque ese principio de concepción es sujeto de desarrollo, evolución, y en el momento que se corte esa vida, pues ya se interrumpe un proyecto de vida con dignidad, con derecho a que sea cuidado, protegido. Entonces, en ese sentido, pues, pensaría yo que no sería tan polémico. La vida empieza desde la concepción. Y porque esa persona que llega a los 9 meses de su gestación se fue desarrollando desde el principio para ser lo que llega a ser. Y pues bueno, también pues se habla el aborto, interrupción del embarazo. Bueno, una vez que ya se toma la decisión de abortar, pues se puede decir interrupción del embarazo, pero pues si es una vida como lo sostiene la Iglesia, pues ya es un asesinato. Entonces, pues es doloroso en ese sentido cuando se toma esta decisión. Pero repito, el documento que manda la Conferencia
episcopado mexicano empieza precisamente por hablar de la mujer, que sí ha sido vejada, sometida, maltratada. Y sí, hay que cuidar su integridad. La Iglesia es madre, precisamente conoce lo que pasa por el corazón de las mujeres que luchan contra toda forma de discriminación. Pero nunca debe verse orillada una mujer a tomar la decisión de recurrir a la práctica del aborto. Y más bien, pues, ofrecerle un panorama que le ayude, que se sienta segura. Por eso es una temática social, que habría que cuidar a la mujer y al no nacido. Bueno, los términos, que si es producto, son respetables, si son internacionales, pero es una persona, un no nacido, desprotegido, no tiene voz. Y la Iglesia pues siempre será voz de los que no tienen voz, y más de los más débiles y desprotegidos. Entonces, pues sí, es lo que hay que buscar, cómo conciliar que se cuide a la mujer en sus derechos y cómo respetar también el derecho a la vida. Entonces, les decía, es este documento que está muy interesante, muy amplio y muy claro en esas dos posturas, a favor de la mujer y a favor del derecho a la vida. Uh-huh. Bien. Nos dicen lo siguiente, y por ahí podemos introducir otra arista del tema. El tema se centra mucho en la mujer, pero la mujer tiene un embarazo una vez al año y el hombre puede procrear 365 bebés al año. Entonces se debe pensar también en el hombre respecto a este tema. Sí, gracias por el comentario, me parece valioso y vamos a tener eco del mismo. Pero antes yo los invito a escuchar esta conversación que sostuvo Liliana Rincón con el doctor Carlos Lauro Valdés, especialista en reproducción asistida, y pues que es la postura científica del tema. Carlos Lauro III Valdés Zúñiga, soy especialista en biología de la reproducción humana y soy el director de la clínica CER, Clínica para el Estudio de la Reproducción Humana, aquí en Torreón, Coahuila. Cuando una pareja tiene relaciones sexuales sin protección, un hombre sano con una mujer sana que tienen relaciones sexuales sin protección durante los días fértiles, en el 60 al 70% de las veces va a existir unión entre el óvulo y el espermatozoide, es decir, va a existir fecundación. Ya hay un embrión que está viajando a través de las trompas de falopio para llegar a el útero. Pero solamente en el 20 al 30% de las veces va a haber una implantación. Esta es una situación diferente, porque entre el 60 al 70% de las veces que hay relaciones sexuales en el periodo fértil, hay unión entre el óvulo y el espermatozoide, pero de esas solamente el 20% se van a implantar, se van a pegar. Una célula, un óvulo es una célula viviente, el espermatozoide es una célula viviente, el embrión es un organismo ya viviente, y el blastocisto, el embrión que llega a implantarse, también es un organismo viviente. Ahora, se reconoce un embarazo, podemos decir que la paciente está embarazada, no en el momento de unión del óvulo y del espermatozoide, sino hasta el momento de la implantación, que esto ocurre 7 días después de la unión del óvulo y del espermatozoide. En el momento que hay unión del óvulo y del espermatozoide, es un organismo viviente. ¿Pero independiente? Es independiente en ese momento, porque no depende de la mamá, en este caso, depende obviamente de estar viajando en el tracto genital femenino, pero aún no se ha implantado. Este embrión solamente está viajando a través del tracto genital femenino, ¿me explico? Ajá. En el día séptimo de desarrollo, este embrión llega de las trompas de falopio a la cavidad endometrial, al sitio donde tiene que implantarse. En ese momento empieza todo el proceso de implantación, en el cual este embrión tiene que
se introduce dentro de las células endometriales y empieza a formar ahora sí un sistema dependiente de su madre. En este caso, se puede decir, al practicar un aborto, porque es uno de los argumentos, es que yo puedo decidir sobre mi cuerpo, pero hay quien dice, es que estás decidiendo sobre otro cuerpo, que en este caso sería el embrión o en dado caso el feto. Al momento en que hay unión del óvulo y del espermatozoide, aún no tenemos una prueba de embarazo positiva. La prueba de embarazo positiva la vamos a tener hasta el momento de la implantación. En el momento en que se pega este embrión al endometrio, es cuando se empieza a producir una mayor cantidad de la hormona del embarazo que se llama gonadotropina coriónica. Es en ese momento en el que existe una implantación, en el que ese embrión es dependiente del cuerpo de la mamá, y en ese momento va a existir una prueba de embarazo positiva. Ahí estamos teniendo un embarazo reconocido. Eso es trascendente porque antes de eso existen una cantidad de embriones de manera significativa que se une el óvulo y el espermatozoide y que son expulsados a través del tracto genital femenino antes de que llegue la menstruación, o durante la menstruación, más bien dicho. Solamente el 20% de esos embriones se implantan y nos dan una prueba de embarazo positiva. La incertidumbre o el problema ético que genera esto es en qué momento el nuevo ser que existe desde la unión del óvulo y del espermatozoide, ¿sí? Porque es un organismo multicelular, porque son 2 o más células que se van multiplicando, viviente, son células vivientes, ¿sí? Uh-huh. Y que es dependiente de la mamá a partir del 7º día de fecundación. ¿En qué momento empieza a tener los derechos de una persona, de derechos humanos? Uh-huh. ¿Y en qué momento terminan los derechos de la madre para no poder decidir sobre su propio cuerpo? ¿En qué momento se puede decir que ya el bebé no es parte de su cuerpo? ¿Del cuerpo de la madre? Hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. Sí, porque de otra manera existe la unión entre la pared del útero, el endometrio, que le está proviendo de sangre, de nutrientes, de oxígeno a ese bebé. Ese bebé no se puede nutrir por sí solo, no puede crecer por sí solo, no puede respirar por sí solo, porque todo lo está obteniendo a través del cordón umbilical que está conectado a la placenta, y la placenta a su vez está conectado a la mamá. Hasta el momento del nacimiento, independientemente de las semanas de gestación que tenga, de las semanas de embarazo que se tenga, ese bebé es completamente independiente del cuerpo de la madre. ¿Cuál sería su opinión respecto al tema legal, el tema de la Suprema Corte, esta resolución? Bien, creo que es una resolución acertada, y voy a explicar mi punto de vista personal, profesional, dedicándome eso. Soy una persona que tiene más de 10 años dedicándome a lograr embarazos. Mi especialidad de biología de la reproducción es fundamentalmente ayudar a las parejas que batallan para poder ser papás. Entonces, la resolución de la Suprema Corte de Justicia en cuanto al Código Penal del Estado de Coahuila, en su artículo 196, en cuanto a la penalización del aborto, señala que cualquier mujer que se decide interrumpir su embarazo en cualquier momento de la gestación, y cualquier persona que le ayude, cualquier personal médico que le ayude a esto, será castigada de manera penal. Sabemos, uno de los principales problemas sociales que debemos de entender para poder tocar este tema es el riesgo del aborto inseguro. Hay cosas que primero tenemos que poner en tela de juicio. Número 1, en nuestro país ocurren de manera anual, en promedio, entre 4 y 6 millones de embarazos al año. Todo esto es para poner el contexto. De estos millones de embarazos al año, de estos 6 millones de embarazos al año que ocurren solo en nuestro país, el 49%, y esto quiero dejarlo muy claro, el 49% de todos los embarazos en nuestro país son embarazos no planeados. Esto es una cifra muy alarmante. ¿Esto qué quiere decir? Que 1 de cada 2 de los que nos estamos escuchando no fuimos planeados para venir a este mundo. Sin embargo, el problema de esta tasa de embarazos no planeados consiste en que las mujeres o las parejas que no estaban preparadas para llevar un embarazo, que no se sienten en condiciones, que no está en su proyecto de vida
poder ser mamás, muchas de ellas, hasta el 13% de ellas, van a buscar terminar con su embarazo. Y al no estar permitido de manera legal en nuestra sociedad, van a buscar opciones de realizar esta interrupción del embarazo en condiciones de insalubridad, llevando a lo siguiente. En nuestro país, el 7.3% de todos los abortos, de todas las muertes que ocurrieron del año 1990 al 2016, estamos hablando de alrededor de 2.500 muertes, fueron ocasionadas por abortos en condiciones de insalubridad. Bien, pues esto fue la aportación que nos ha hecho el doctor Carlos Lauro Valdés, especialista en reproducción asistida, y me parece muy valiosa su participación. Ahí están los datos y están pues las definiciones desde el punto de vista de la ciencia de lo que significa la vida. Voy a darle salida a estos comentarios. Dice María Eugenia Salas: para mí el aborto es un crimen en todos los lugares del planeta de la Tierra y en todos los tiempos de la historia. Ya lo que es la despenalización es solo como tapar un hoyo, como un tipo apagafuegos, pero así no se resuelve el problema, sino que es la educación. Hay que ir a la raíz. Buenos días, dice la invitada, mencionó en su participación una perspectiva científica. Mi pregunta es, si la ciencia ya demostró a través de muchos estudios que desde la concepción se genera un ser nuevo en desarrollo con ADN diferenciado al de la madre, único e irrepetible, ¿a qué se refiere con que la perspectiva científica? ¿Acaso puede nombrar un solo estudio donde se demuestre lo contrario? Como siempre se los menciono, los debates prefieren hacerlo contra el cura y no contra el científico. Esto es lo que nos dicen. Bueno, pues nosotros ya hemos aportado ahí el punto de vista científico desde la perspectiva del doctor Carlos Lauro Valdés, especialista en biología de la reproducción, pero ¿tendrías algo más que anotar, Laura? No, bueno, respecto a la postura científica, me parece que el audio fue muy explícito y que precisamente lo que tiene que ver con las comisiones interamericanas de derechos, como con los biólogos, biólogas, pues hablan principalmente de esto, ¿no? Reconocemos que es una vida, pero que no es una persona y que no hay una viabilidad de la que hablaba, pues, el experto en reproducción asistida. Nos dicen en este otro WhatsApp: cuando una mujer está embarazada, no está esperando un bebé, ya tiene uno. Ella no va a ser madre, ella ya es madre. El bebé no está en camino, ya llegó. Si queremos cambiar la forma en que la sociedad trata a los no nacidos, debemos cambiar la forma en la que se habla de ellos. Son las 9:44. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Hoy el tema de la semana: despenalización del aborto. Contextos. El programa líder en la
Minutos, continuamos en Contextos. Gracias por estar. 91.1 QFM, la estación que te escucha. 871-711-0260 ese es nuestro número telefónico, y el 8717-361799 es el WhatsApp de Noticieros Grema. Acá nos están diciendo que va a haber una marcha de México es Pro Vida hoy, es 11 de septiembre, sí, hoy en la Plaza Mayor. Y también nos están diciendo acá, yo conocí el caso de una señora ya mayor que tenía 5 hijos, y el marido siempre iba y venía de la casa, y un día que llegó, pues la señora se embarazó. La señora quería abortar y la señora no abortó porque tuvo el acompañamiento de un grupo de personas que la apoyaron durante todo el embarazo, a ella y a sus otros 5 hijos. Bueno, pues sí, tengo entendido que hay grupos que se dedican a ello, que hay grupos de mujeres apoyando mujeres para que den fin al embarazo, y luego, una vez que se concluye el embarazo y la mujer decide no quedarse con el bebé, hacen lo necesario para que sea adoptado y para que pueda llegar a una familia y seguir el transcurso de la vida. ¿Qué nos dice todo esto que está sucediendo en este momento? Nos dice que hay que cambiar las reglas, nos dicen que hay que modificar los criterios que hemos tenido a lo largo de tanto tiempo. ¿Cuáles son los signos de los tiempos, monseñor? Bueno, precisamente, pues esto podría ser un signo de los tiempos que nos invita a ver cómo salimos adelante de esta cultura de la muerte. Esta situación se puede ubicar dentro de la cultura de la muerte, pero, repito, ciertamente la mujer requerirá, o la Iglesia le ofrecerá siempre, pues, el apoyo y la comprensión, pero sí también es consciente de que cuando se recurre al aborto, en ocasiones deja una profunda secuela de dolor. Entonces, pues, ¿qué pide de nosotros como ciudadanos, como iglesia, como personas que queremos el bien de la sociedad, todos? Pues es esa orientación, esa educación en todos los campos. Ahorita estamos en el campo de la sexualidad, una sexualidad responsable. Y pues desde la fe, siempre abiertos a la vida. Dice la Iglesia, madre de todos los seres humanos, incluyendo al ya concebido pero aún no nacido, también debe proteger por todos los medios lícitos su dignidad fundamental como creación de Dios, y asegurar que su derecho a la vida no se condicione, se discrimine o quede sujeto a la voluntad o decisión de un tercero. Este camino tampoco constituye una alternativa de solución. Entonces hay mucho trabajo, qué bueno que haya experiencias de escucha. En la iglesia tenemos también ese servicio, escucha de cualquier problemática. En estos tiempos es muy urgente, importante. También en la iglesia hay iniciativas muy loables de apoyo a personas en situación de embarazo, para que precisamente sientan el apoyo y eviten caer en la tentación de terminar por camino fácil, facilitándoles pues también apoyo económico y quien reciba al bebé, si es que estuviera en problema de quien reciba. Y eso, cuidar de que el bebé, la vida que ha nacido, tenga un ambiente digno. Muy bien. Doy salida también a este testimonio que nos da. Gracias, Jesús Gómez, por siempre estar. Buenos días para todos, feliz fin de semana. Nunca estaré de acuerdo que se le castiga a la mujer, y se le castiga de tal manera como se establece en Coahuila. Ojalá y le sirva este testimonial de parte de su servidor. En 1982 mi esposa se embarazó teniendo el famoso aparato llamado DIU. Le propusieron que abortara porque tal vez la niña nacería con problemas, deformaciones, o el aparato se le incrustaría en el cerebro. Mi esposa y yo llegamos a un acuerdo que seguiría adelante con el embarazo a pesar de todas las recomendaciones. Nos encomendamos a Dios, todo se lo dejamos en sus manos, y mi hija nació muy bien y con el aparato en la mano.
un día nos preguntó el por qué tenía esa mancha en la mano y le explicamos y le dio mucha risa. Hoy en día es ingeniera en electrónica con maestría en sistemas, da clases de matemáticas, se recibió y tituló con protocolo en el TEC de La Laguna. Fue alumna de Francisco Valdés. Cuando estaba en el TEC recibió una invitación para que se fuera a Corea del Norte. Por supuesto que no la dejamos ir. Saludos, dice Jesús Gómez. Muchísimas gracias por compartirnos pues este testimonio, ¿no? Bueno, finalmente es el libre albedrío el que debe de proclamarse, ¿no? La decisión de cada quien, partiendo las decisiones de tus creencias, de tus sueños, de tus aspiraciones, de lo que tú te consideras como ser humano, ¿no? Nos dicen acá, el primer derecho humano es el derecho a la vida. De él se desprende todos los demás. Un huevo de tortuga no es una tortuga, pero se le protege como tal. Lo mismo debería ocurrir con un embrión humano. Vivimos en un mundo en que ahora tenemos que comprobar lo evidente. Y acá nos dice la clínica abortista más grande del mundo, porque es su forma de control de natalidad a nivel mundial, que es la Organización Mundial de la Salud. De ese cigoto que nombran tan despectivamente nació un bebé. Lo que pasa es que cigoto es un término científico, no es que sea un término despectivo, es un término en un momento dado de la concepción. No una lagartija. Esas personas cuidan más a una tortuguita que a un ser humano. Vean al bebé cuando lo quieren matar, se esconde y trata de quitar las piernitas para que no se las corten. Bueno, estos videos que luego andan circulando sí son terribles. Yo estoy a favor de la libre decisión de la mujer y en contra de la postura hipócrita del hombre y de la iglesia. El hombre es el primero que propone el aborto cuando no le conviene y la iglesia, cualquiera que sea, ya conocemos sus historias. Bonito fin de semana. Bueno, vamos a escuchar qué dice la gente en la calle respecto al tema. Vamos a buscar que estos testimoniales que ha recogido Liliana Rincón puedan llegar hasta usted. Vamos a escuchar las opiniones del público. Yo no estoy de acuerdo con que lo hayan despenalizado. ¿Por qué? Porque yo estoy a favor de la vida. Gracias. ¿Y usted? También estoy en contra, porque se me hace, bueno, depende de la circunstancia, ¿sí? En este caso, cuando una vida inocente está en juego, pues claro que hay que protegerla. Pues estoy en contra. Ajá, ¿por qué? Porque la verdad sí se me hace, para mí sí es como un tipo de crimen, pues, el matar a algún bebé, o sea, aunque aún cuando esté en el vientre de la mujer, sí debería respetarse esa vida. Pues que está bien que si la gente quiere abortar, pues que tenga el derecho de hacerlo libremente. Hay muchas cosas con que cuidarse ahorita, como para matar inocentes, no. Porque, pues, quieren vivir, ¿verdad? Entonces, como nosotros no les damos la vida, ¿por qué se las vamos a quitar? ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas con que cuidarse, con que prevenir. La gente que no se previene, ¿verdad? Pues estas son algunas de las opiniones que se recogieron en la calle. Estamos ya a punto de cerrar el espacio. Le doy salida a lo siguiente. Para el Monseñor, si puede leer la cita bíblica, Jeremías capítulo 1, versículo del 5 al 8. Las mujeres que abortan no van a dar cuenta a Dios por una vida, sino por las generaciones no nacidas. Bueno, yo estoy a favor de la libre decisión de la mujer, como se los había dicho. Y este otro comentario que nos dice, es que nadie se puede poner en los zapatos de otro. Ustedes lo estaban diciendo en las secciones anteriores. Ese es el gran problema, que somos insensibles y no nos damos cuenta de la desesperación de una mujer cuando le dan el diagnóstico de un embarazo. Bueno, pues no es diagnóstico, es una prueba de embarazo para saber si es positiva o no es positiva, porque finalmente no es una enfermedad. Un embarazo no es una enfermedad y hemos hablado tan mal durante tanto tiempo. ¿Cuándo te alivias? ¿Cuándo sí, es que pues está embarazada, entonces se va a aliviar tal día? Pues no es que se alivie, porque no es una enfermedad. Es esto, es la vida. Laura,
tienes un minuto para cerrar este programa con la idea que tú quieras dejar. Claro que sí. Me gustaría rescatar mucho el testimonio que leíste de tu radio escucha, donde precisamente lo que apuntamos es esto. Si una mujer decide continuar su embarazo, si una mujer decide dar en adopción, si una mujer decide interrumpir su embarazo, nosotras la acompañamos. Cada mujer es experta en su contexto, en su decisión. A nosotras llegan, por ejemplo, este año han llegado 350 solicitudes de información de mujeres con diferentes religiones, con diferentes edades, con diferentes estados civiles, donde ellas conocen su contexto y donde nos han compartido, sobre todo la gran mayoría, venir de condiciones de vulnerabilidad como vivir violencias sexuales, vivir fallas de métodos anticonceptivos, vivir violencias de parte de los servicios de salud, y donde a nosotras nos queda claro que nosotras no podemos cuestionar su toma de decisión y su derecho ganado a la autodeterminación y autonomía, sino que nos corresponde, como debería a los gobiernos, el acompañar esa decisión, porque con o sin anuencia del Estado, nosotras vamos a seguir acompañando y las mujeres van a seguir decidiendo interrumpir su embarazo o continuar su embarazo haciendo uso de este derecho y de esta autodeterminación. Muy bien, gracias, Laura. Monseñor, un minuto también. Bueno, pues repito, nosotros buscaremos siempre cuidar los derechos de la mujer, su integridad, pero también cuidar la protección del no nacido. Es voz del que no tiene voz. Eso ha procurado ser la Iglesia, ha sido siempre la Iglesia, y en esta ocasión no puede ser la excepción. Y pues en lo más que podamos, repito, cuidar la vida desde su concepción hasta su alumbramiento y hasta los designios de Dios. Muy bien, pues les agradezco a ambos el favor que nos hicieron de atender esta invitación, a Laura Hernández Esquivel, psicóloga con maestría en terapia familiar y de pareja, colaboradora de Acompañantes Laguna, directora académica de INCIDE-FEM, y a Monseñor José Luis Escamilla, vicario general y vocero de la diócesis de Torreón. A ambos, nuestro agradecimiento. Y a ustedes que estuvieron de aquel lado, también. Un abrazo, muchas gracias y los esperamos el lunes en una emisión más de Contextos. Gracias. Q 91.1 FM. 9.